Eh, ya, estoy esperando, me quedé con la presentación ya pues, va a salir un cartel que dice estamos en vivo o algo así, ¿verdad? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas las personas que se han acercado hoy a charlar a raíz de esta convocatoria de instar de un festival de cine que a mí me encanta llamarle el Festival de Cine de las Disidencias, porque los que han estado al tanto han visto cine que ha estado al margen, que ha sido marginado, y hoy nos toca hablar sobre un cine sobre cineastas que han hecho cine desde las disidencias de sus cuerpos. Con nosotros va a estar Lázaro González, Leonardo Perea, quienes van a hablar de las películas, o sea, de Lázaro González, por ejemplo, una de las películas que ha estado pasando por el festival es Exilio. Me encanta hacer cierto énfasis sobre esta película y no sobre otras, y no sobre la otra, porque nos lleva a una época que para muchos puede ser historia casi antigua, pero que convivimos con los protagonistas de esa época. Y Vulgarmente Clásica, 10, de Leonardo Perea, es, digamos, el final de un ciclo de imágenes muy autorreferenciales que nos invitan a reflexionar sobre las disidencias y las resistencias a partir del cuerpo. También van a estar personas muy queridas, al menos por mí, Danae Diegues, que he tenido el placer de que me acompañe en mi vida, en mi crecimiento como persona también y como activista. Ella es feminista, ella es especialista en cine y en género. Y Ulises Padrón. Bienvenidos a todos, todas, todos, y que empiece la charla entonces. Me encantaría que empezara Lázaro contando cómo llegó a sus personajes, cómo y por qué escoge narrar este mundo. Sí, muchas gracias María, un placer estar acá también. Bueno, en el caso de Exilio, más que en Pandemos, que es la otra película, es una investigación que llevo realizando hace más de 5 años. La primera vez que viajé a Estados Unidos conocí a uno de los personajes y de hecho fue mi primer acercamiento a la historia del Mariel y de la diáspora queer relacionada con el Mariel. Y bueno, ha sido un proyecto, Danae sabe también, ha sido un proyecto en el que he estado por muchos años y de hecho la película que vieron es una suerte de work in progress, no es todavía la película terminada, hay otras historias que quiero incluir. Eh, aunque se puede ver, ¿no? Y yo he estado exhibiendo la película en diversos espacios, pero el interés por esas historias tiene que ver de cierta manera con mi desconocimiento también de lo que pasó cuando llegué de Cuba a los Estados Unidos, esa sensación también de ser, en mi caso, en ese momento también un sujeto diaspórico, eh, incentivó mucho más el deseo de hacer esta película y de formar parte de esta película de una manera también un poco más autoetnográfica, por decirlo de alguna manera, porque estaba mi presencia en el archivo, empapar mis manos en el archivo, también se convirtió en parte esencial de lo que yo quería hacer. Y los personajes que se ven en esta película por ahora son básicamente tres. Dos de ellos los conocí a través de otras personas y el tercero, que es un personaje que no está vivo, pero aparece en ese archivo, en mi deseo de como imantar, de rescatar ese archivo. Y lo encontré haciendo investigación en la Universidad de Minneapolis, donde había esta colección de alguien que había fallecido recientemente y su pareja había dejado parte de su archivo, incluyendo fotografías, diarios y muchas cosas que todavía no están en este corte de la película, pero que quizás incluyen en algún momento. En fin, como a grandes rasgos, eh, es una película que también ha estado muy vinculada a una investigación
mucho más serias desde un punto de vista, o sea, no que la, la película no sea seria, pero una investigación también para el terreno, el marco académico, porque la película y una parte escrita que acompaña el proceso de creación del archivo fue también mi tesis de maestría de literatura en la Universidad de Connecticut. Entonces, he estado trabajando en este proyecto por alrededor de 5 años, si no me equivoco. Y, pero volviendo al punto, eh, creo que tiene que ver hasta cierta, o sea, con una exploración que ya había iniciado en Cuba sobre la memoria queer cubana o sobre lo que también denomino como este archivo de la disidencia queer, siguiendo tu introducción cubana, incluyendo Cuba, o sea, con un concepto de la Gran Cuba, la isla y su diáspora. Y, y mi resorte para empezar a hacer este proyecto tuvo que ver también con esa sorpresa de llegar a Estados Unidos, conocer, por otras razones, conocer a Eloy Guzmán, que es uno de los personajes que aparece en Sexilio, y percatarme de que nunca en Cuba nos habían contado esa historia, de que primero no nos hablaban de Mariel, pero mucho menos nos decían que según titulares, por ejemplo, de Washington Post y algunas cifras que se manejan por investigaciones académicas en los Estados Unidos, se pudiera decir que alrededor de 20.000 personas queer se fueron de Cuba durante el éxodo del Mariel. Y, ¿sabes? Para mí, tener la interacción con ese hecho histórico y como no pensar en que, o sea, pensar en cuánto nos habían escondido esa historia, fue la motivación fundamental para hacer esta película, por supuesto. Cómo rescatar ese archivo y cómo darle voz a esas personas que muchos de ellos ya no están con nosotros por diversas razones, incluyendo el VIH y el SIDA. Entonces ha habido como una labor de rescate de esas memorias sepultadas por diversas razones y tanto de un lado como del otro. Y bueno, esas fueron las motivaciones. No sé si tienes otra pregunta para seguir, ¿no? Súper bueno, seguro tengo más preguntas, pero ahora vamos a hablar con Leonardo. A mí me llama mucho la atención, antes de pasar a Leonardo, cómo tú recalcas el tema de los archivos, el tema de la historia no contada. Y me gusta decir, porque además es un orgullo así que tengo, haber tenido profesoras o profesores que me hayan abierto en su momento las puertas a esta otra historia. O sea, y de ahí la importancia de las personas más que del sistema de educación. O sea, el sistema puede decir una cosa y los profesores o los encargados de transmitir historias pueden perfectamente tener otras actitudes y nosotros salvarnos de alguna manera. Leonardo, bienvenido nuevamente. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió contar la historia de Cuba, la historia de un momento de Cuba a partir de tu cuerpo, a partir de tu historia personal? Primero que todo, gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que me están viendo y a los presentes. Bueno, a mí se me ocurrió la historia, o sea, la historia estaba ya en mi cabeza. Ya desde que yo llegué aquí a España había como que hecho una recopilación de cosas que me habían pasado a mí, tanto en Cuba como en el viaje que hice de República Checa aquí a España. Y llegó el momento del confinamiento y entonces estando en pleno confinamiento pensé que era bueno en ese espacio que uno tuvo de estar encerrado. Yo había llegado de Cuba a estar en un encierro prácticamente, porque yo en Cuba mi obra la hice prácticamente encerrado también. El que conoce mi vida y mi historia sabe lo que pasa en Cuba. De algún modo ese encierro que pasé aquí en España me hizo, o sea, despertar el chip y dije, voy a ponerme a crear una película donde voy a narrar mi historia, o sea, real, con algún elemento de ficción, donde yo, revele lo que me pasó con la seguridad del Estado en Cuba, cosas de mí, o sea, que dejé en Cuba, todo lo que dejé en Cuba, mi nueva vida aquí en España. Es una película realmente que está en proceso también, es como una maqueta porque tiene problemas de sonido, de etalonaje, de color. Yo lo manejé todo, yo no sé, no tengo conocimiento de muchas cosas, o sea, en el cine,
Es una película que hice en 6 meses también, muy apurado. Utilicé muchos elementos, o sea, ya que tenía guardados videos ya guardados, o sea, hice una retrospectiva de lo que tenía ya guardado, que había hecho en Cuba, y eso lo dije. Y a partir de eso, de tener esas cosas, creé mi historia. No hice prácticamente ni guión, porque yo a veces trabajo sin guión, aunque parezca un poco complicado. Solo escribí los textos, o sea, las cosas que iba a decir, las voces en off las escribí y ya el guión lo tenía en la cabeza, me creé, o sea, pensé hacer una cosa que fuese por capítulos y fue lo que salió, Vulgarmente Clásica 10, que forma parte de un compendio de 10 videos arte que se llaman Vulgarmente también. Vulgarmente Clásica 1, Vulgarmente Clásica 2, esta es la número 10, con la que yo cierro ya la serie. Quise cerrar con una película, un poquito más ambicioso, ser un poco más ambicioso y de algún modo también, o sea, para también hacer saber a la gente en Cuba y al mundo lo que yo como artista independiente pasé de alguna manera en Cuba, viviendo en Cuba, una dictadura, y que no solo me ha pasado a mí, son cosas que le han pasado a otras gentes también, a otros artistas y no artistas, lo que no tienen la posibilidad de llevarlo a la pantalla o de decirlo, y yo como hago lo que hago, o sea, me dedico a hacer arte muy personal, muy intimista también, pues lo llevé al cine y creo que el resultado hasta ahora ha sido bueno. Y eso es lo que tengo que decir. No sé si respondí la pregunta, porque tú sabes que yo paso trabajo para hablar. Sí, sí, perfectamente. Eso me recuerda, o sea, que no tengas guión, me recuerda que tú eres narrador. Leonardo, Sí. el Leonardo que yo conocí hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto, no te preocupes, que yo sé que tú también tienes problemas con la edad. Es alguien que yo conocí como narrador. Sí, yo soy narrador en realidad. Y entonces eso de alguna manera te crea una estructura, Me ayuda digamos, mucho, mental, después de tantos años de ejercicio de la literatura, que te permite a lo mejor contar una historia coherente como yo la sentí. Me encantó, lloré muchísimo la primera vez que la vi. Y ahora vamos entonces al debate. ¿Por qué Pájares, este espacio, y no queer, ni cualquier otra denominación que se refiriera solamente a queer? Bueno, yo en mi posición de moderadora, digamos, me pareció que llamarle queer a este espacio, estaríamos dejando afuera toda una arista de lo queer que no se toca en sus películas. Y de alguna manera estaríamos siguiendo determinadas patrones sexistas donde las mujeres somos víctimas de la lesbofobia, de la misoginia, todos esos sismos que al final nos hacen tanto daño a nosotras como a que no nos ejercen. Entonces, por eso Pájares, para dar un poco mi explicación personal de eso, pero quisiera ver qué piensan tanto Danaes como Ulises, si este espacio valía la pena que se llamara queer y no cualquier otro nombre, que puede haber sido Pájares, fue el que se nos ocurrió a Cindy y a mí, pero no precisamente queer. Adelante. Bienvenidos los dos. Ulises. El audio. Profe, yo no pudiera hablar delante de usted como quisiera. ¿Cómo? No me permito. Ulises, te voy a pedir que hables tú, porque yo estoy hablando aquí desde una posición diferente, recuerda eso, y hablo con mucho respeto. Entonces te pido que hables tú primero y después yo, entonces... Mi respeto es a ustedes. Buenas y gracias por la invitación a estar en este espacio con gente tan talentosa. Yo creo que fue una buena elección. En principio, por lo mismo que tú has dicho, por la posibilidad por la imposibilidad de abarcar todas las identidades, sobre todo estas 3 obras que están dentro del festival Instar, aunque recogen la experiencia de personas que se salen de la norma heteronormativa, no recogen todas las experiencias, imposibles que en 3 obras recojan todas las experiencias de las
personas, de todas las identidades, LGBTIQ+, que no se puede. Y Pájaro yo creo que hace también alusión más específico, aunque puedan ser identidades no binarias, al final hay ahí como un correlato en tanto personas o hombres gay, hombres no, es decir, que tienen al final una identidad, bastante identificación con lo que pudiera ser las identidades de hombre gay, ¿no? Eso después pudiera extenderse más en lo que yo entendería, y también un poco en lo que haría falta buscar a nivel reflexivo en tanto obras audiovisuales que están hablando sobre lo queer dentro de la propia comunidad LGBT, sus necesidades y demás. Habría un poco que ampliar y un poco extender esa reflexión. Yo creo, sí. Gracias, un saludo para todos. Me da mucho placer estar aquí al lado de ustedes y aunque soy la más vieja, quiero aclarar. Así que, y no tengo ese problema, ya ando pegado a los 50, así que esto es una actitud ante la vida ya. Bueno, nada, me da mucho placer estar aquí y conversar sobre este tema. Y lo que tú decías, María, sobre ponerle pájaros. Si yo me pongo a pensarlo desde cómo se ha mirado el cine queer, a mí sí me entra perfectamente, aunque entiendo lo que han dicho sobre cómo trabajarlo desde el concepto. Pero si nos entramos a cómo estamos hablando de identidades totalmente disidentes a toda la norma heteropatriarcal, si miramos el cine queer como precisamente ese cine en el que no está bajo el manto, aunque se trabaje en sujetos lésbicos o gay u otras identidades, pero siempre generalmente el cine más tradicional lo hizo desde ese manto patriarcal, heteronormativo. Bueno, el cine queer se sale de todo eso, sus sujetos, por supuesto, van a estar provocando todo el tiempo a esa norma, y precisamente asumen la felicidad, sus identidades y su manera de expresarse desde esa autenticidad como sujetos además autorreflexivos. A mí sí me entra dentro de la categoría perfectamente, ¿no? Como cine queer. Y eso me gustó mucho porque ya me puedo pasar un poquito del tema, ¿puedo avanzar? Sí, perfectamente. Perfecto, ya. Me gustó mucho porque de pronto estábamos viendo estas tres películas que fueron las que pude ver relacionadas, las de Leonardo, la de Leonardo y la de Lázaro. Había muchas cosas que cuando tú has estudiado un poco qué cosas este tipo de cine, bueno, estaban ahí perfectamente imbricadas, ¿no? Y no es lo común, eso lo sabemos todos los que estamos aquí, no es lo común cuando se ha estudiado un poco lo que mal se llama, me parece un concepto además súper hegemónico, el canon cinematográfico cubano. Entonces, precisamente son películas disidentes a ese canon, precisamente porque forman parte de esa forma de expresión asociada a lo queer, y además desde esa naturalidad que están en el proceso de autorrepresentación, que me encantó en los tres casos, porque aún en Sexilio también está Lázaro, aún en Sexilio sí. Tú eres una voz importante ahí. Entonces, me encantó además y me gustó mucho los elementos en común que encontré entre las tres, ¿no? Y es que fíjense cómo la sexualidad se convierte en un elemento político importante, ¿no? La sexualidad para empezar a contar la nación cubana, ¿no? Como un dispositivo político, pero además como, y es algo que a mí me ha obsesionado siempre que he estudiado el cine, como el lenguaje cinematográfico, en el caso de las tres obras que vimos, es también un dispositivo de género, consciente de ello, y eso no es común, porque uno termina hartándose, y perdonen que empiece a jugar también con un vocablo para nada erudito, no lo soporto,
es que uno termina, no lo soporto a veces, uno termina hartándose de esas representaciones que están como haciendo ciertas concesiones, ¿no? a esos espacios disidentes. Sin embargo, en estas películas no hay concesiones ni siquiera en el lenguaje para poder discursar en términos de sexualidad y política, ¿no? Y por eso son películas que me interesaron mucho cuando las vi. Ya vivo fuera de Cuba hace un tiempo. Cuando las vi, tuve la sensación esa infinita de que al fin empezamos a contar a la nación cubana desde los cuerpos sexuados, ¿no? Y esas disidencias sexuales, que eso es súper importante. Hay un texto que escribí hace tiempo, que ahora mismo yo haría de otra forma, pero lo escribí hace mucho tiempo, en el que yo hablo que hay necesidad, o sea, tenemos que contar el rostro de Cuba tiene que ser un rostro LGTB, QI+. Bueno, yo no me sé el orden, pero ustedes me entendieron perfectamente. O sea, tiene que ser hay que acabar de contar a Cuba desde ahí, porque no se puede entender la nación desde esas disidencias sexuales tampoco. Entonces, por eso con estas películas me identifiqué mucho. El proceso de autorreflexión, el proceso de autorrepresentación me pareció un elemento que es precisamente como un dispositivo de género dentro del lenguaje cinematográfico importante para empezar a desatender el tradicional cine que aborda estos temas desde ese manto protector del patriarcado que es horrible. Y entonces hay una disidencia también en ese sentido que me parece muy vital en los dos casos. Y entonces, bueno, nada, esas son como algunas anotaciones que tenía que después pueden irse quizás engordando. Y otro elemento importante que hace la diferencia en este caso para mí, que es yo creo que es uno de mis focos delirantes cuando también he estudiado el cine, es el tema de la mirada, ¿no? La mirada puede ser, a veces tengo la mejor intención del mundo cuando voy a hablar de ciertas temáticas y digo, bueno, voy a hacer la denuncia a grupos que han estado históricamente marginados, en fin, pero la mirada me traiciona a la hora de la representación, ¿no? Y esa traición no todo el mundo la logra ver, porque entonces hacemos vítores mira, estamos abordando el tema, mira qué nivel de compromiso en el proceso de representación, pero la mirada en términos de representación nos está traicionando todo el tiempo. Y en estas dos películas, la mirada es un dispositivo de género consciente, articulado, con una sagacidad impresionante. Entonces, bueno, eso eran algunas de las anotaciones que tenía así como de abuelo de pájaro, pero que me encantaría bueno, las quería dejar claras para ustedes porque es una manera también de felicitarles por estas obras. Leonardo, a ti no te conocía personalmente, me encantó, me sentí, a Lázaro lo conozco el proyecto de Lázaro hace tiempo y nos llevamos y hemos andado juntos un camino, pero Leonardo, tu película hizo que yo me acordé de un profesor que tenía en la universidad que me decía que a veces un buen libro tú te lo tienes que poner en el pecho, respirar profundo y después seguir leyendo, pues así me pasó. Así que nada, eso era más o menos lo que quería decir por ahora. Gracias. Bueno, yo a partir de lo que nos acabas de compartir, justo de tus anotaciones, me gustaría, tengo una pregunta, pero con 3 habilidades que al final conducen al mismo punto. Primero, ¿a partir de qué punto se empieza a ver en Cuba o se tiene que contar en Cuba la sexualidad como política? ¿Es por alguna casualidad el proceso revolucionario y dictatorial el que nos ha, con todos sus procesos de marginalidad o de marginación, el que nos está conduciendo a contar la historia no contada a partir de nuestros cuerpos disidentes? Y bueno, creo que esas 2 preguntas conducen al mismo camino desde distintas aristas y adelante que empiecen las respuestas.
Bueno, yo creo sinceramente ay, esa es una pregunta tramposa, Marina, tramposa. Bien. Bueno, Es una pregunta interesante porque sin duda yo creo que hay que contar la historia de la nación desde la sexualidad o ha habido que contarla siempre. Yo creo que es necesario, ¿no? Porque es un relato, es una narrativa que nos identifica y que es importante tener en cuenta. Ahora, cuando eso se convierte en una necesidad a partir de tener ese elemento como punto de referencia para empezar a mirarnos como nación también, yo creo que cuando también esos sujetos empiezan a ser sujetos conscientemente políticos. No sé si lo expliqué bien. O sea, cuando precisamente un sistema o sea, patriarcal, eso es obvio, hegemónico, ya empieza a ser más claro, totalitario, evidentemente, y dictatorial, empieza a dejar fuera a esos sujetos y los desviste de su capacidad política. Yo creo que es ahí cuando nos tenemos que preguntarnos cómo narramos a la nación cubana si no tenemos en cuenta que precisamente esa diversidad que se ha visto desde esa mirada hegemónica como sujetos fuera de, sin voz política, no se pueden dejar fuera. O sea, y yo creo que sí, que estamos obligados a, a pensarlo desde ahí. Yo creo que eso fue como un punto de giro. Pero, y quiero aclarar, la narrativa sobre una nación tiene que incluir y ha tenido que incluir siempre esa perspectiva, si no es una nación cejada. Y ese es un lujo que ya no nos podemos dar, ¿no? Lázaro o Ulises. Sí, yo, Sí. bueno, como... No, yo quería contar algo, simplemente, perdón, Ulises, pero en realidad como yo diría que no podemos pensar ninguna construcción sin pensar, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Sin pensar en el cuerpo y las políticas ejercidas desde ese cuerpo. Y por supuesto funciona para el caso cubano, pero también funciona para el caso de cualquier otro espacio. O sea, las presiones que uno sufre en el exilio, los cuerpos disidentes sufren en el exilio, son hasta cierto punto paralelas a las presiones que uno podía sufrir en Cuba, ¿no? Con variaciones, pero hay otras experiencias y eso es parte del trabajo que yo estaba haciendo también últimamente. Cómo pensar en esas otras experiencias del exilio para cuerpos disidentes, ¿no? Para cuerpos queer o como los pájaros, como le quieras llamar. No tengo ningún problema con las terminologías, de hecho tengo un rechazo a cualquier terminología que intenta englobar las experiencias. Y, y en fin, yo creo que, como decía Ana, también hace falta digamos, un trabajo más consciente con esas subjetividades, me gusta decir también, con esas identidades alternativas. Y esa toma de conciencia tiene que ver muchas veces con el diálogo con otros espacios, con otros referentes, con incluso la experiencia diaspórica hasta cierto punto influye mucho en ese deseo de autorreconocimiento, ¿no? Pero bueno, quiero dejarlo acá y pasarle la palabra a Ulises. Atienzo, yo creo yo creo que el sujeto queer LGBT ha estado siempre dentro de la narrativa de la nación cubana. Lo que ha habido que a veces que leer en los subterfugios donde el poder patriarcal y heteronormativo ha dejado que se escapen esas fugas, ¿no? Que se escapen esos sujetos por ahí, por esa. Y han sido los últimos tiempos, yo creo que desde el 2000, recuerdo un texto, un ensayo de Víctor Fowler que ponía un poco, sistematizaba la realidad en la narrativa cubana, después del libro de Emilio Egel y más tarde, que creo que en el 2005-2006, el libro de ensayo de Abel Sierra Madero, que sistematizaban la experiencia LGBT dentro de la
nación, ¿no? Sobre todo en lo que era la libertad. Y ahí uno se daba cuenta de ese gran caudal que teníamos nosotros también en el discurso de la nación, que muchas veces se invisibilizaba. Yo creo que Víctor Fuller se hacía la pregunta que a pesar de estar todas estas narrativas a lo largo de nuestra historia, ¿cómo era posible que no conocieran de ella también en nuestra realidad, que no estuviera presente muchas veces porque o no se lee como se debe leer en este sentido, o se invisibiliza o pasa evidentemente hacia el fin. Y en cuanto a tener conciencia, como decía Dana, a tener conciencia del sujeto político, yo creo que es mucho más reciente, es decir, de los 80 100. Y no podemos olvidar de las experiencias, por ejemplo, un poema, yo siempre cito el poema La gran puta de Virgilio Piñera, que es todo un recorrido de las identidades no binarias, es decir, no heteronormativas por la ciudad, sobre todo por los bares, por los malos mundos, por los barrios y malos mundos, y toda la experiencia que viene después con dos imprescindibles de nuestra literatura, que son precisamente Severo Sarduy y Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas, un poco que haciendo un puente con la obra de Lázaro, de la generación de Mariel, y con una obra también representativa, y además defendiendo su derecho, ¿no?, a ser, y siempre su confrontación con el gobierno público. Sí. Hay toda una tradición, digamos, queer, que muchas veces se invisibiliza, muchas veces se aparta de cómo se debe leer y de esa norma que pasa también por entender el poder y por tratar de legitimar a ese poder heterosexual, blanco, ¿no?, que está dentro del mainstream cubano. Luego habría que también que entender ya un poquito más, yo estaba pensando en la obra de Lázaro, que me hizo pensar, yo al momento con Exilio hice así como una conexión con Conducta Impropia, ¿no? Sobre todo porque Conducta Impropia habla también de la generación de Mariel, pero hay, tal vez pasa así como de soslayo, que también hay testimonio de personas LGBT negras, racializadas dentro del sector, que hablan cómo fue su experiencia de salida, de las amenazas que tuvieron, de los engaños, de todo ese proceso para que se fueran de, ¿no? Y a mí eso en cuanto hice Exilio, hice me vino rápido, me vino Conducta Impropia por esa posibilidad de unir, de ancilar una obra con la otra, que habla también de una tradición queer que muchas veces tampoco se tiene en cuenta y que muchas veces nuestros críticos tampoco toman en cuenta a la hora de sistematizar. Sí, yo creo, Ulises, que son también materiales, tanto las películas de Lázaro como la de Leonardo, que duelen, porque son historias contadas a partir del dolor, son historias contadas, o sea, cuando hablamos de contar a partir de nuestros cuerpos, de nuestra experiencia, todo parece fácil, porque es lo que hemos vivido en primera persona y puede parecer que estamos contando desde lo fácil, pero eso implica, y a lo mejor Leonardo puede comentarnos algo, ¿qué se siente contar tu historia, desnudarte delante de la cámara? Además, con una historia reciente, no la has dejado reposar. Eso fue hace ¿cuánto? 2 años, 3 años. Nada, no ha pasado absolutamente nada. No ha habido un distanciamiento, o sea, que implica mucha más desgarradura. Cuéntanos, por favor. Bueno, primeramente, yo no soy actor. Yo no, o sea, hice la película conmigo, que todo el mundo sabe que yo trabajo conmigo mismo, muy egoísta, puede ser, pero bueno, esa es la forma en que yo hago mis cosas. Trabajo conmigo mismo porque es más fácil. Y hacer la película para mí fue muy difícil realmente, porque es como dar en la herida todo el tiempo de lo que me pasó, revivir todo lo que me pasó, todo lo que dejé en Cuba, ¿entiendes? Fue difícil, todavía es difícil para mí realmente ver la película. Hay momentos que me ponen muy mal y pues eso, es difícil. La gente cree que no, la gente lo ve de fuera, pero cuando tú estás dentro del problema,
te das cuenta, ¿entiendes? Es tan reciente también todo, y ha sido una cosa tras otra en mi vida. Para mí fue difícil realmente. Y sigue siendo, ya te digo. Es un proceso complicado, un proceso que tiene que nacer desde dentro y tú soltarlo. De algún modo también es una película que me ayuda a liberar mi dolor, de alguna manera. También en algún momento dije que es una película como un tipo de venganza también en contra de lo que me hicieron, para que eso quede en la historia como una memoria histórica. Y ya lo digo, es una película que hice para mí, pero donde muchas personas se pueden ver representadas porque han pasado por la misma situación, pero no lo dicen o no lo han podido contar. Y incluso peor, ¿entiendes? Puede ser, algunas personas ha sido peor las cosas. Incluso ahora mismo la gente que está en Cuba la está pasando muy mal, se sabe lo que está pasando con los artistas, que la está pasando fatal, y de algún modo yo me solidarizo con todos ellos, y la película está hecha también para eso, ¿entiendes? Para solidarizarme de algún modo con el movimiento de San Isidro, con Luis Manuel, que aparece en la película en algún momento, con todos. Y ya te digo, todavía me cuesta trabajo volver a verla, y ya sé que tengo que volver a ir sobre ella porque aún no es una película que está terminada y que en algún momento tendré que hacer algunas correcciones y eso. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, si te sirve de algo, a mí la película me parece perfecta. Incluso esas incorrecciones o esos errores que tú dices que le percibes, para mí son parte también de cómo se narra desde la marginalidad y desde la disidencia una historia. Y quería preguntarle a Lázaro, porque siento también que él está como que muy implicado con los personajes que él escribió. O sea, no creo que hayan sido solamente, o sea, hay momentos, no sé si recuerdan, que ellos hacen referencia o ella hace referencia a Lázaro. ¿Te acuerdas, Lázaro, cuando te di eso? No, Lázaro, sí, claro. Tú puedes decir, o sea, que hay una implicación ahí personal también, aunque es una historia, es la historia de otras personas. Entonces, cuéntanos ¿qué nivel de implicación personal hay en esa creatividad? Bueno, esas personas son mi familia. Es mi familia queer, son las personas que me acogieron de muchas maneras también cuando llegué a este país. Y yo creo que es muy importante y me gusta mucho lo que decía Ulises también, pensar en todas las ausencias de estos archivos canónicos. O sea, hablamos de Arena, pero ¿qué pasó con todos los casi 120.000 otros sujetos queer que no formaban parte de ese canon, ¿no? Entonces, esa labor de rescate tiene que ver también con esos sujetos olvidados dentro de la propia mirada histórica, ¿no? Y, por ejemplo, sí, un documental como Conducta Impropia, por supuesto, es un referente ineludible para mi trabajo. Pero al mismo tiempo, habían tantas ausencias en eso y, por ejemplo, que yo intentaba tomar eso como punto de partida, pero alejarme también, incluir, por ejemplo, la mirada de una persona afrodescendiente. ¿Dónde estaba el punto de vista de los sujetos queer cubanos afrodescendientes? Y por eso Eloy es la figura que articuló el proyecto desde el principio, porque cubano, negro, viviendo en Vermont, uno de los estados más blancos de los Estados Unidos, con toda esa historia de vida que no que, que se pudiera perder en algún momento si nadie lo graba, ¿no? Bueno, o nadie como recuenta esa historia. Y mi conexión, como estabas mencionando, María, tiene que ver con conexiones afectivas con los personajes también y conmigo mismo como personaje. Yo no puedo contar desde una subjetividad, yo no puedo hacer cine si no estoy contando, por lo menos en este momento, desde una subjetividad, porque ese dolor, ese trauma que estoy reflejando en ellos es el trauma que es un espejo de mi propia vida. Yo sentía, a veces tenía que parar la cámara porque yo terminaba llorando más que el personaje. Entonces, todas esas experiencias, por supuesto, te van a permear como sujeto participante también. Entonces, creo que no se puede, por lo menos el tipo de cine que me interesa hacer, no tiene ninguna pretensión de objetividad y no se puede contar si no es desde esa subjetividad y desde esa suerte de comunidad creada con estas personas que comparten experiencias similares a las tuyas. También, volviendo un punto a lo que decía Alicia, que me parecía muy importante, es que tenemos que pensar
en cuál es la mirada sobre el cine que se está privilegiando y cuál es el cine que los críticos están rescatando. O sea, hasta cuándo personas, por ejemplo, académicos estadounidenses como Ruby Rich, que en su mirada al cine queer en Latinoamérica solo incluyen Fresa y Chocolate. ¿Dónde está toda la obra documental realizada a partir de los 80, los 90 en Cuba y en lo adelante, abiertamente tematizando esas identidades disidentes, más allá de Mariposas en el Andamio y Fresa y Chocolate? Entonces, parte de ese trabajo también de rescate desde un archivo fílmico es necesario. Y es una de las cosas también que me encantó de ver, por ejemplo, la película de Leonardo, cómo el cuerpo y cómo el performance reemplaza las propias ausencias de ese archivo y también como hay yo viendo la película de Leonardo, por ejemplo, yo me sentía también reflejado como inmigrante. O sea, había muchos momentos en que decía, wow, esto también es historia, ¿no? Y es una de las cosas lindas de poder contar de otra manera y poderla como revisitar la, la historia de una nación o las historias de una nación, porque nunca hay una historia oficial. Em, eh, y encontrar esos vasos comunicantes que, por lo menos desde mi trabajo, yo creo que esa ha sido mi intención en los últimos años y la experiencia del exilio creo que ha sido definitiva en eso, en cómo llegar a una especie de puente entre esos dos mundos. O sea, como que, ¿de qué me puede servir el cine queer hecho en los Estados Unidos, que cuando estaba en Cuba yo rechazaba de muchas maneras, para contar ahora que estoy de este lado y estoy además en San Francisco, que tiene una historia muy particular, ¿no? En fin, como yo creo que hay que tender puentes, más que crear categorías que se queden estancando a los sujetos en una orilla o la otra, o solo tratar de englobar con una palabra experiencias que son tan disímiles. En fin. Sí, Dana, perdóname, es que tuve que quitar el audio, pero adelante. No, yo solo quería ahí comentar que una de las cosas que a mí me gusta, que lo dije, pero voy a resaltarlo de esta manera. Por ejemplo, es verdad que el libro de Ruby Rich solo tiene en cuenta la película de Fresh Chocolate. Yo creo que ahí hay un error hasta, esto que voy a decir es como muy atrevido, pero es precisamente esa es una película de la que yo estaba, que era, o sea, es para mí una de las películas que puede demostrar que de buenas intenciones a veces, las buenas intenciones no son suficientes para lograr convertir ese proceso reflexivo de la sexualidad narrada como, como nación, ¿no? Como un dispositivo dentro de la nación. Yo creo que eso es uno de los elementos que, que siempre hago hincapié con Fresa y Chocolate y otras películas que están dentro de ese mal llamado, digo mal llamado porque vuelve a ser restrictivo, el tema del canon. Y sin embargo, en las películas de ustedes, eso sí sucede. Por ejemplo, la de Leonardo. Leonardo es una película que hoy ya es archivo, ¿sabes? Tu película hoy ya es un archivo. Tiene la virtud desde tu presente, es tan fuerte en términos de tu proceso de autorrepresentación y tu relación con tú como todo tu historia política también, y esa frontera que no es tan diluida, que son una sola, que eres tú. Para mí ya eso es un archivo. O sea, para mí es un archivo importantísimo, y para mí, que estoy fuera de Cuba hace ya un tiempo, se convirtió un presente en archivo. No sé si lo explico bien, pero es uno de los valores que yo le veo a tu película, ¿no? Que para mí fue revelador en ese sentido. Y, y yo creo que esa es una de las grandes diferencias que está marcando ese tipo, el tipo de cine que están haciendo, aún con
eso que decía María, que me parece tan importante, esas supuestas imperfecciones técnicas, esas supuestas imperfecciones a la hora de la realización, son los que le dan la legitimidad a tu discurso en el sentido cinematográfico, ¿no? Bien. ¿Qué perfección o a qué perfección desde el punto de vista técnico del lenguaje estamos aspirando si esa perfección o ese lenguaje va a reproducir otras hegemonías? Eso siempre me asusta, ¿no? Entonces, por eso la valoro tanto. Y quería comentarte, Lázaro, de Pandemos, lo dije bien, ¿verdad? De Pandemos, me pareció súper interesante porque estamos en Sexilio, que es una reconstrucción necesaria para todas las personas que nos interesan estos temas para poder entender a Cuba desde también esa perspectiva. Pero Pandemos me parece un proceso tan interesante, tú dentro de la historia, y hay un momento donde tú dices, imagínate tú venir de Cuba, donde no he podido de pronto estar aquí en San Francisco y no puedo disfrutar, ¿no?, de todos esos espacios que han hecho. Yo que estaba en San Francisco sé lo que significa la vida allí y en esa calle Castro, por cierto, Castro, que cuando yo fui la primera vez por poco me da. Y tu relación con eso, o sea, eso también me parece, o sea, ese posicionamiento, ese momento tuyo ahí, me parece de un compromiso político impresionante, ¿no? Y me parece que es uno de los mejores momentos, tú desde afuera, desde tu exilio, desde tu migración, poder hacer ese análisis y crear ese puente o ese análisis me pareció maravilloso. Yo sinceramente solo quiero cerrar diciendo esta idea. Me parece importante que estemos ahora hablando de un tipo de cine donde la mirada, y sigo insistiendo en la mirada, ya deja de estar posicionada bajo ese manto protector del patriarcado. Insisto en eso. Pero Chocolate tiene una mirada patriarcal. Ha sido una película importante en la cinematografía cubana, pero tiene una mirada patriarcal. El cine cubano, aun cuando aborda ciertas temáticas importantes, que lo ha tenido. Es muy difícil encontrar una película que no se haya sometido y no haya sometido la mirada como un dispositivo comprometido desde la perspectiva de género de los sujetos verdaderamente que han estado al margen históricamente. Ha sido muy difícil. Eso siempre ha sido, ese ha sido uno de los temas que siempre me importó decir y quise decir y decía, porque en medio de, sin quitarle mérito a lo que tenga nada en su contexto y en su momento, y no me gusta analizar nada fuera de su contexto, sería yo muy ilusa si lo hiciera, pero mirándolo también con esa frialdad académica que a veces tenemos que tener, sigue teniendo o sea, es un cine donde la mirada es muy falocentrista, aun cuando aborda temáticas de sujetos disidentes en términos de diversidad sexual. Sí, bueno, pero usted me conoce hace muchos años y usted sabe que yo soy incendiaria. Pero a mí me parece que el cine cubano, a modo general, habrá alguna que otra excepción, no lo dudo. O sea, el cine cubano, o muchas expresiones dentro del cine cubano, incluyendo Fresa y Chocolate, me da la sensación que es justo cuando los machos decidieron dejar que otros machos gays contarles las historias a esos otros machos gays. Hay mucho estereotipo ahí. La buena actuación de Perú Gorría para mí se basa en cómo él logra estereotipar a ese gay extremadamente gay, que además es muy culto viviendo en un solar, cuando todos sabemos que vivir en un solar no hace falta ser gay, nada más que hace falta vivir en el solar. La cultura tienes que minimizarla y tienes que compensarla muchísimo con esa otra cultura marginada y tradicional del solar. Y entonces, a mí con Pandemos, Lázaro, lo que me pasó es que yo siento que, o sea, de alguna manera pones la mira sobre un problema que hemos tenido durante el COVID, creo que lo hemos tenido todos, que
ha habido como el gran pretexto para cerrar espacios que han sido incómodos durante toda la vida, ¿no? Han sido el pretexto, ya sea económico, ya sea desde lo económico, ya sea desde lo político, ya sea desde lo social, para hacer una especie de limpieza, no solamente en San Francisco, sino yo creo que en casi todo el mundo. En La Habana, por ejemplo, ahora con esta apertura hay muchos negocios que tenían cierto florecimiento, que eran totalmente autónomos, o sea que no había ningún tipo de economía detrás oscura, y tuvieron que cerrar justo porque las economías fueron abajo y que no ha habido, como que no hubo una política consecuente con que estamos en pandemia y que hay que sostener determinados espacios, o hay que ayudar a sostener determinados espacios a partir del emprendimiento de los que iniciaron su negocio, ¿no? Entonces, lo que sentí fue eso, o sea, si estás llegando a un nuevo mundo que nos han creado, independientemente de la necesidad de quedarnos en casa para evitar la propagación de epidemias, y que la epidemia, o sea, la enfermedad fue real, lo vemos y lo hemos vivido en nuestros muertos, en nuestros familiares enfermos, pero también ha sido un motivo y ha sido una especie de válvula, digamos, desde lo político para cerrar espacios. Y bueno, te tocó llegar a un San Francisco cerrado en una calle Castro, que aunque nos llame, o sea, que nos entre ruido en el sistema con Castro, bueno, yo aprovecho para decir lo que digo siempre: esta gente nos han secuestrado el lenguaje. Castro, ha habido otros grupos Castros que han hecho cosas loables y que no se han ligado a ningún tipo de mafia, que no son mafia. Entonces, sí, yo, bueno, creo que ya hagamos un buen tiempo, pero yo quiero lanzar dos preguntas y que las respondan todas en la medida de sus posibilidades. Una, tiene que ver, Lázaro, con lo que hablabas ahorita de las categorías. Y la pregunta es: ¿cómo respetar las identidades y su diversidad, aún sin saber a pie juntilla o al dedillo las categorías que para unos cercenan los espacios o sea, las manifestaciones o las identidades o las diversidades o las maneras de manifestarse, y que para otros son imprescindibles a la hora de identificarse delante del resto del mundo? Hablaba en un inicio que en este tema todos estamos aprendiendo constantemente, porque es un mundo, o sea, yo siempre tengo la sensación de que estamos en un mundo que todo el tiempo está tratando de autorreferenciarse, todo el tiempo está tratando de autodefinirse, y uno se pierde, si se descuida por 5 minutos, se pierde en estas autodefiniciones, en estas definiciones. Entonces, ¿cómo respetar sin saber las categorías a las que quieren las personas o con las que quieren las personas definirse? Bueno, yo creo que la respuesta es muy sencilla y la puedo contar también desde la experiencia de estar justamente en el lugar donde muchas de esas categorías han sido creadas. O sea, yo estudio en la universidad donde está Judith Butler, por ejemplo, y, o sea, el problema es que todas esas categorías están creadas también desde un punto de vista anglosajón, y la respuesta es contar desde la subjetividad. Yo estoy consciente de las limitaciones cuando hago una película, pero mis pretensiones no van más allá de contar desde mi subjetividad, desde mi mirada sobre un determinado tema, como decía Dana. Y yo creo que esa es la manera de, de contraatacar ese deseo hegemónico también, de ponerle nombres a las cosas y en como encasillar todo en determinadas cajas. Por lo menos en el trabajo que estoy haciendo ahora mismo, yo creo que eso es lo que es la ética que me estoy poniendo en el mural. Como quiero hacer esto, porque hacer cine también es estar constantemente aprendiendo y estar en la academia también, porque yo también estoy en una posición muy complicada porque hago cine, pero también estoy en la academia. Entonces, como también dentro de la academia tengo que resistir todo el tiempo a otros académicos que me quieren obligar a hacer determinado tipo de trabajo académico o de cine, o que se sorprenden de estar en un espacio donde soy la única persona que habla inglés con un acento, por ejemplo.
Entonces hay muchas otras luchas, hay muchas presiones, para seguir un poco vigilio en todos estos espacios. Y lo único que uno puede hacer, yo creo, o una de las cosas que uno puede hacer es tener muy claro que hay que contar desde su diferencia. Y es algo, por ejemplo, que también en el cine de Leonardo me fascinó verlo de esa manera. Ver incluso cuando mencionabas Pandemos, yo no hice Pandemos pensando y hablar de San Francisco. En realidad lo hice porque me dolía y porque era como mi sentimiento en ese momento. Es una película contada desde mi trauma, desde mi profundo dolor, desde la nostalgia por Cuba, aunque esté enmascarado en ese deseo de descubrir el archivo queer de San Francisco. O sea, todos esos son como pretextos para realmente hablar de mi subjetividad. Y, en fin, bueno, lo puedo dejar acá para darle tiempo a los demás también. Ulises de Yo, Cubias. Bueno, profe, usted no, adelante. yo creo que, o sea, para mí es un poco, a ver, siempre me resulta difícil hablar de estos temas por el respeto que tengo como principio de vida, ¿no? Y yo creo que la única forma, estoy un poco en consonancia con Lázaro, me cuesta bastante a veces los encasillamientos, porque, o sea, el nombrar a veces aunque sé que nombrar es súper importante para poder definir, significar y armar todo lo que viene después, ¿no? Pero también se puede volver una espada de Damocles, ¿no? Entonces hay que saber manejar bien eso. Y en el caso mío, lo que hago con eso, que es algo igual que aprendo y todo el tiempo estoy desaprendiendo, es respetar, oír la voz del otro, y cuando digo otro no estoy usando el otro o otra o otra de una posición de privilegio. Más bien no es oír. A veces mi voz de mujer heterosexual, no me gusta decirlo porque no me gusta definirme, ¿ves? Eso me parece absurdo, pero ya que estamos en eso, siempre prefiero a veces silenciarme y lo que hago es eso. Y así es como yo respeto, porque la voz mía ha estado siempre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y escucho, ¿no? Aprendo. Y yo creo que la interrelación de las múltiples subjetividades es lo que hace que los espacios sean felices, ¿no? Y entonces ahí entro a veces muy tímidamente desde también esa voz mía, desde mi subjetividad, pero de siempre desde esa posición, ¿no? Porque creo que es lo que por lo menos me corresponde ahora, ¿no? Ulises. Sí, yo creo, bueno, yo no soy creador, no soy realizador, no procedo del mundo artístico, pero creo que tengo otras experiencias que están más asociadas al activismo. Y lo importante, cuando uno se acerca a determinados grupos, también con necesidad de contar historias y de que se crea ese archivo, como se ha venido también diciendo a lo largo de cuento, es escuchar a los sujetos que están implicados y sobre todo también dejarlos hablar. Muchas veces el realizador o la persona que quiere conducir determinado proyecto pone su voz y su mirada romantizada sobre determinadas cuestiones que están viviendo las personas, pero muy pocas veces los deja hablar, deja que esos sujetos sean protagonistas de sus propias historias. Y ahí hay que establecer dinámicas donde, como decía Dana, un poco despojarse de sus privilegios y dejar entrar, porque la otra persona tome la rienda, ¿no? De lo que quiere contar, de lo que quiere decir en cada momento. También muchas veces tenemos una agenda que queremos amoldar en los grupos que vienen, ¿no? De relación. Y esto es bueno, ¿no? Escuchar, pero también dejar hablar, ¿no? Al otro, a la otra o al otro, de su experiencia, de sus dinámicas de vida, de, de su relación también con el entorno, con el poder, con el gobierno que está, con el contexto en que se encuentra.
Leonardo, me Espérate, atreves, y si nosotros tenemos una historia de vida. a ver, Discúlpame, no habías terminado, Ulises. no, no, es que en cuanto a no, ya había terminado, pero quería decir que de esta obra, yo la comparaba con un minuet, es decir, una pieza muy pequeña, pero potente, que era como, a mí me parecía que era una especie de respuesta, tal vez Lázaro ni siquiera se lo pensó así, pero era una especie de respuesta a toda la incertidumbre que había al principio de la pandemia. Muchos filósofos empezaron a maquinar sobre el poder y todas estas cuestiones. Yo sobre todo estaba pensando en Jojo Agamben, que hablaba como la pandemia era creada por el gobierno para tener controlado y poder quitarles derechos a los ciudadanos. Y era algo así, yo veía eso y decía, es que Lázaro, desde su creatividad, desde su sensibilidad, está dando respuesta o está creando un producto audiovisual que está en misma sintonía que toda esta filosofía que se produjo por la pandemia. Ya era solo. Y felicitar a Campo, que no ha tenido tiempo por su obra. A mí me pareció, casi que la viví en carne propia, Leonardo, porque como me pasa como Matienzo, te conozco como escritor, narrador, también hace muchos años que no teníamos contacto muy directo, pero esta obra, que además viene a ser como el culmen de todo lo anterior, como narrador, también como fotógrafo, artista visual, y esto viene como concentrarse mucho más. Y a mí, vaya, había escenas que yo me erizaba por el nivel de contacto y de diálogo, escenas donde yo lloré, escenas donde, vaya, tuve que respirar, porque sin parar y poder respirar, porque decían, no, es que era agradecerte realmente, porque más que un archivo, yo creo, Leonardo, que tú has potenciado otras cartografías de los sujetos queer, sexo disidente, con historias bien dramáticas que pocas veces tenemos conciencia de ello, porque pasan por el silencio, pasan por la invisibilización, y si es importante contarla, también es importante que nos llegue, ¿no? De alguna manera. Y creo que tu obra es testimonio de eso, ¿no? Del dolor, de sufrimiento, pero también del sujeto que se va, que deja atrás muchas cosas. Esa escena frente al mar a mí, vaya, me desconsoló, pero que tienes toda la valentía de dejar un testimonio para tu generación, pero también para los futuros, para las personas que te vean hacia adelante. Muchas gracias, Luis. Lo que te decía, Leonardo, es que tú y yo tenemos una historia de vida juntas también desde hace mucho tiempo, y lo mismo nos decimos pájaras que tuercas, que lo que nos venga en mente, y que por lo general además es un lenguaje también secuestrado, porque la gente piensa que es una ofensa siempre que se utiliza. ¿Cómo te gusta o cómo te gustaría a ti que te definiéramos o que te llamáramos a partir de este encuentro, que creo que ha sido enriquecedor, y que todavía me falta una última pregunta para cerrar? ¿Te refieres a la terminología de maricón, pájaro, cosas así? Sí. ¿Cómo te gusta a ti que te llamen? No tengo problema con eso. Me puedes decir maricón, porque hay amistades mías que me dicen maricón esto, maricón lo otro, pájaro, pero lo dicen de una manera, o sea, de jarana, y no me molesta. Me molesta cuando me dice un heterosexual, maricón, eso sí que es una cosa ofensiva, pero ya cuando es en una cosa, un ambiente de amistad, como tú y yo, o entre Ulises y yo, que somos gays los dos, yo puedo decirle a Ulises, maricón, que hola, ¿cómo tú estás? No sé qué, y no pasa nada. O sea, así es en Cuba, o sea, los gays hablan así, maricón, pájaro, y no pasa nada, o sea, no tengo problema con las terminologías, o sea, me puedes decir como tú quieras, también no tengo problema con el él ni con el ella, cuando estoy de mujer, ella, cuando estoy de hombre, él, yo soy no binario, estoy en el medio, no sé ni lo que soy, soy una cosa, soy un ser humano, entiende que vino a esta tierra y ya, o sea, encasillarme en soy él, soy ella, no, me da igual, o sea, me parece que eso no es relevante para mí como persona. Yo me considero un ser humano y trato de ser lo mejor posible como ser humano. Y pues nada, eso es todo. Pero me puedes llamar como quiera, que no me molesta, siempre y cuando no sea algo ofensivo
Aquí en España no me dicen maricón, gracias a Dios. No me tiran piedra, no me tiran cambolo. Puedo salir como yo quiera. O sea, aquí en España realmente he conocido la libertad, que en Cuba nunca la tuve. En Cuba tenía que caminar con la cabeza agacha todo el tiempo. De hecho, me aislé del mundo y estoy aquí en España ahora viviendo la libertad, pero una libertad condicionada por ciertos y determinados problemas, que todas las sociedades tienen problemas, y este es el capitalismo, que es complicado, pero el socialismo cubano es mucho peor. Y en fin, aquí estoy sobreviviendo, he sobrevivido y pienso seguir adelante, y pues nada, me puedes decir maricón, ella, como tú quieras, o pájara, o pájaro. ¿Te gusta eso? Bueno, para hacerle honor al día en que Intar ha provocado esta conversación, que a mí, ojalá a ustedes también, me ha parecido enriquecedora. Yo tengo una máxima desde hace un buen tiempo, que es percibir o pensar los derechos sexuales como derechos humanos. ¿Qué creen ustedes? Y con esto de verdad nos vamos. ¿Quién empieza? Que no consigo la libertad y no consigo ningún derecho si no pasé por eso. O sea, para mí está más que claro. Y fue con el principio, siempre digo esto, María, porque para mí creo que es el ejemplo más claro que con el que puedo sustentar esta idea. Si algo hice fue criar a mi hijo para que entendiera eso. ¿Comprende? O sea, ya el joven que es, tiene que ver el mundo desde esa. No se puede concebir los derechos humanos si no entendemos los derechos sexuales, las diversidades, si entendemos que somos tan diversos como cada persona decide ser. Y eso es una felicidad para mí. Y así es como yo concibo la verdadera dignidad humana, ¿no? Si vamos a hablar de esos derechos humanos. Es que no la puedo imaginar de otra manera, ¿no? O sea, para mí está muy claro. Por eso me felicito y agradezco tanto poder estar aquí con ustedes y poder compartir con ustedes. Fíjense que entro con la voz suavecita, humildemente, para escucharlos. Lázaro. Y bueno, yo puedo seguir ahí también. Yo diría, como siguiendo a Reinaldo Arenas, necesidad de libertad. Todas las libertades posibles, como no se puede pensar en derechos humanos sin incluir las diversas identidades sexuales o de género, o incluir las experiencias históricas o las experiencias raciales, o las experiencias de clase social, por ejemplo. Todas estas identidades múltiples o toda esta interseccionalidad de identidades es fundamental. Y, por ejemplo, lo que decía Ulises de leer a Gamben, pero también pensar en esas vidas vulnerables a las que habla Judith Butler durante el contexto de la pandemia. Y una cosa que no hemos hablado, pero me encantó en la película de Leonardo, cómo esa vulnerabilidad de los cuerpos también se presenta tan fácilmente. O sea, el performance tan hermoso que logra representar esa vulnerabilidad de los cuerpos en un contexto como la pandemia, que es una estructura de reflejo con mi propio trabajo en Pandemos, por ejemplo. ¿Sabes? Como que hay que contar más. Ahí es donde está la posibilidad de hacer un cine de derechos humanos también, porque ninguna de estas cosas se puede clasificar en una sola experiencia. Son experiencias que están permeadas por la la interseccionalidad, que es un concepto que les encanta en este país también, pero bueno, en fin, lo quiero dejar acá, no. Me faltan Leonardo y Ulises. Leonardo, ¿quieres decir algo más? Bueno, yo coincido con las palabras de Lázaro y de Anay. Y en fin, yo creo que lo más importante para una persona es tener libertad en todos los aspectos. Yo, aunque en algún momento de mi vida no me han dejado ser libre, yo he sido libre, ¿entiendes? En Cuba, estando en Cuba, yo era libre en cuanto a temas de cosas sexuales, porque incluso mi obra se basa en cosas del cuerpo. Y en Cuba, a pesar de no tener esa libertad, yo siempre rompí con esos patrones, o sea, de patrones de censura, yo siempre rompí con eso. Y está visto en la película que yo, de algún modo, hay cosas, yo rompo con la película con cosas, o sea, imágenes fuertes, que mucha gente no se arriesgaría a hacer, porque es mi cuerpo, ¿entiendes? Yo no soy actor. Para mí desnudarme es complicado frente a una cámara. Mi madre a mí nunca me ha visto desnudo.
Y entonces estoy haciendo una película donde realmente yo rompo con todo eso que yo tengo. O sea, no tengo miedo a mostrar lo que quiera mostrar porque me siento libre de hacer lo que quiero. Y yo creo que en eso radica la libertad, en que tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no afecte a nadie, no le haga daño a nadie. Y mi sexualidad es mi sexualidad, la disfruto yo y la comparto, y que esté, okay, al que le cuadre bien, el que no también. En fin. Pero yo creo que me trago porque yo no hablo nada, caballero. A mí me cuesta trabajo hablar. Estoy aquí de milagro. En fin. Para mí, yo soy la libertad. O sea, yo me siento libre de hacer lo que quiero y siempre voy a hacer así. Mis obras van a ser siempre así, contestatarias, y voy a hacer lo que quiero hacer porque me siento libre. Y es importante sentirse libre. Es lo más importante para el ser humano, la libertad. Punto. Ulises. Bueno, yo creo que desde que ando por los caminos del activismo, ya tengo como un lustro, eso ha sido como central, ¿no? Entender los derechos sexuales como derechos humanos, entenderlo en la misma dinámica. Si no hay libertad posible, sin libertad, digamos, en el ámbito sexual, si no entra también en otras categorías políticas y sociales y estén al tanto, es decir, al mismo nivel de ese reconocimiento. Derecho a decidir tu pareja, derecho a tener, no sé, asociación en otras cuestiones, y todo lo que implica derechos en torno al cuerpo, a la sexualidad, si no tienen un reflejo y un amparo y una protección en el ámbito político, jurídico y social de la sociedad, es decir, en ese ámbito, entonces no hay libertad posible. Es imposible entender que los derechos sexuales no sean políticamente también derechos que hablen específicamente de cuestiones que están relacionadas con la sexualidad, el cuerpo, el género y la reproducción, o no, porque no tiene que ser obligatoria para los seres humanos. Eso tiene un correlato también político muy fuerte. Por lo tanto, pensarlo como entes aislados, yo creo que ya a esta altura implica un desconocimiento y una ignorancia y a veces hasta una manipulación también por parte de sectores que tienen el poder, que tratan de jugar con esas categorías para producir desigualdades, sobre todo para seguir entendiendo a sujetos disidentes no heteronormativos como sus ciudadanos de ser. Entonces, desde allí, ir exponiendo, como lo han hecho tan valientemente y con mucho talento, estos realizadores, Lázaro, sus trabajos, y ir produciendo esta chispa sobre el cuestionamiento, que muchas veces pasan de soslayos. Creo que es importante también para el entendimiento de los derechos humanos como derechos sexuales. Así es, los derechos sexuales también como derechos. Bueno, ahora sí nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, agradecidísima a Instar por habernos brindado esta sala de su casa virtual para hablar y poner sobre el tapete temas tan importantes como los derechos sexuales, como las disidencias del cuerpo, como las identidades. Ojalá que no tenemos preguntas porque, bueno, estas plataformas a veces nos desligan un poco de las redes sociales y allá en las redes sociales es donde realmente se arma la gran pelea. No tenemos ninguna pregunta, pero espero que al menos las personas que nos vieron se vayan con algunas respuestas, pero sobre todo más preguntas, porque siempre es importante cuestionarse, siempre es importante dudar, siempre es importante, o sea, eso implica desarrollo. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar acá. Feliz Día de los Derechos Humanos, nos toca, y ojalá nos encontremos pronto. Gracias, Instar. Sucedieron esas cosas.